Muy buenas noches, mi grupo está conformado por Juliet del Villar, Iván Bolívar, Mayler Cardona, Jessica Carrillo, Brianis Cuadro y mi persona Luis de la Cruz. Hoy le venimos a hablar sobre el impuesto al valor agregado, o IVA. Es un tributo del orden nacional que grava el consumo. Este impuesto es cobrado por algunos bienes y o servicios, así como importaciones y juegos de azar. El IVA es obtenido del precio final de los productos, es decir, que es pagado por el consumidor final. Asimismo es proporcional, es decir, que al mayor valor del producto, mayor será el valor de la contribución. El impuesto al valor agregado, al ser pagado por todos, representa uno de los ingresos más significativos del Estado, con el cual busca financiar el gasto público y demás necesidades. Características del IVA. Los impuestos plurifásicos contribuyen la forma más frecuente de imposición sobre las ventas. Impuesto que somete a la tributación todas las fases por las que atraviesa un bien en su proceso de producción y comercialización, hasta llegar al consumidor final. En la parte para estructurar un impuesto general a las ventas, se vio el sistema de impuesto monofásico. Ahora este último impuesto se denomina plurifásico y este puede clasificarse en dos tipos que son el impuesto plurifásico acumulativo o en cascada y el impuesto plurifásico no acumulativo o al valor agregado. Es gravamen al consumo, puesto que el IVA se cobra como un porcentaje del valor de una mercancía o servicio y los consumidores deben pagar al momento de comprarlos. Es indirecto ya que no se imponen a las personas directamente, es decir, se cobran en la compra y venta de bienes y o servicios y en otro tipo de transacciones comerciales. Es un impuesto regresivo a aquellos impuestos que se cobran a todos por igual, es decir, sin importar la capacidad económica de una persona. El cobro de IVA se hace sobre el valor agregado, es decir, el impuesto se aplica solo a diferencia entre el valor de las ventas de una empresa y el valor de sus compras a otras empresas. El IVA es un impuesto plano o regresivo, es la misma tasa para todos, independientemente de los ingresos del contribuyente al que se le esté cobrando dicho impuesto. El IVA tuvo su origen en el continente europeo, alrededor del año 1925, y se estima que fue establecido por primera vez en Francia durante la Edad Media, donde surgieron las condiciones prácticas para su desarrollo. Los diferentes IVA son tasas que fijan cada uno de los países y que gravan los productos de consumo. En el caso de América Latina nos encontramos con tipos de IVA en general, más reducidos que en Europa, a excepción de Argentina y Uruguay, en donde el IVA es similar a la media de los 27 países de la Unión Europea. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Jessica Carrillo y los estaré acompañando esta noche con el artículo 468 de la tarifa general del impuesto sobre las ventas y los elementos del impuesto. Libro tercero del Estatuto Tributario del impuesto sobre las ventas. Artículo 468, tarifa general del impuesto sobre las ventas. Es un artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 1819 del 2016. El nuevo texto es el siguiente. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 19%, la cual se aplicará también a los servicios, con excepción de los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los artículos 446, 469 y 474 y los servicios de que trata el artículo 461 del Estatuto Tributario. Los directorios telefónicos quedarán grabados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas únicamente cuando se transfieran a título oneroso. Elementos del impuesto. Dentro de estos podemos encontrar sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, hecho generador, tarifas diferenciales del IVA, tarifa del 0% o exentos, tarifa del 5% y los periodos gravables. Ahora bien, el sujeto activo es quien tiene el poder de cobrar el impuesto. En este caso es el Estado quien posee el vínculo jurídico con los sujetos pasivos de la obligación, a los cuales podrá exigir el pago del tributo cuando éste realice la acción que lo causa. En Colombia el IVA es cobrado por la DIAN. El sujeto pasivo, el impuesto al valor agregado, aunque es pagado por los consumidores al momento de comprar,
recae sobre las personas jurídicas o naturales que venden o prestan servicios gravados con dicho impuesto. Estos son los deudores de esta obligación tributaria. Los jurídicamente responsables, los cuales, a través de su declaración de impuestos, declaran el IVA recaudado y el IVA pagado para así entregar al responsable de un tributo un saldo. La base gravable es el valor sobre el cual se calcula el total a pagar por el impuesto, al aplicarle la tarifa legal correspondiente en cada caso. En el impuesto al valor agregado o IVA, la base gravable es el precio del producto o servicio, el cual es determinado por el vendedor para cubrir los costos de operación y percibir una ganancia. El hecho generador es la acción u omisión de un suceso económico que da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es la realización de lo contemplado en la ley generando una obligación frente al Estado, lo cual determina el sujeto pasivo de la obligación y a la prestación a la cual se encuentra obligado. El hecho generador del IVA recae sobre las ventas de bienes corporales muebles, la prestación de servicio en el territorio nacional, la importación de bienes corporales muebles, la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. La tarifa es el porcentaje aplicado a la base gravable de la obligación tributaria, para de esta manera calcular el monto del tributo. En el impuesto al valor agregado en Colombia existen tres tipos de tarifas: la general, la diferencial y la especial, las cuales van desde el 0 hasta el 19%. Las tarifas diferenciales del IVA. El IVA diferencial es la tarifa del impuesto a las ventas diferencial que gozan ciertos productos o servicios que se encuentran gravados. El IVA maneja una tarifa general a la cual están sometidos la mayoría de bienes y servicios, pero la ley ha estipulado algunas excepciones, en este caso para productos y servicios con tarifas diferentes a la general, la cual puede ser superior o inferior a la pactada. Estas tarifas diferenciales lo que buscan es lograr ajustes económicos y de esta forma llevar a cabo una equidad en el pago del tributo. De esta manera, la tarifa diferencial lo que busca es lograr que quien tenga mayor capacidad económica pague un mayor impuesto por sus bienes y los que tengan menor capacidad paguen una tarifa adecuada por bienes y servicios básicos. Tarifa del 0% o exentos. En este grupo se encuentran algunos alimentos primarios como carnes, huevos, leche, entre muchos otros. Estos productos se encuentran enlistados en el artículo 477 y 478 del Estatuto Tributario. Tarifa del 5%. En este grupo se encuentran principalmente los productos de la canasta familiar y los de primera necesidad. Estos se encuentran enlistados en el artículo 468.1 del Estatuto Tributario. Ahora, los periodos gravables. Con la ley de 1819 del 2016, se estipula que en su artículo 196 modifica el artículo 600 del Estatuto Tributario, trayendo una novedad en cuanto al periodo gravable en el impuesto a las ventas, determinando solo 2 periodos, es decir, que este podrá ser bimestral y cuatrimestral. Con esta nueva modificación desaparece el periodo anual del impuesto a las ventas. Periodo bimestral. Contribuyentes con ingresos en el año anterior iguales o superiores a 92.000 VT o unidad de valor tributario. Y contribuyentes que produzcan y comercialicen bienes exentos, que se encuentran descritos en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Y quienes comercialicen o presten servicios exentos con derecho a devolución.
Esto se encuentra en el artículo 481 del Estatuto Tributario. Ahora, cuatrimestral. Contribuyentes con ingresos en el año anterior menores a 92.000 VT. En el impuesto del valor agregado tenemos en la ley 2010 que son los lugares donde no se factura IVA. Según el artículo 426 en la ley 2010 del 2019, que son excluidos los siguientes servicios. Cuando en un establecimiento de comercio se llevan a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para su consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para su consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. Se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del impuesto sobre las ventas, que sería el IVA, y está sujeta al impuesto nacional al consumo al que se hace referencia el artículo 512-1 de este estatuto. En el párrafo, el presente artículo no aplica para los contribuyentes que desarrollen contratos de franquicia, los cuales se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas, que es el IVA. Tenemos también, por otro lado, los productos y servicios que pasaron de gravados a excluidos o viceversa, dentro de los cuales, según en los artículos 1, 9, 11 y 12 de la ley 2010 del 2019, están excluidos, provocando un total de 24 bienes y 5 servicios que se reclasificarían en excluidos, exentos o gravados. Tenemos bienes excluidos de IVA. Se entienden como excluidos de IVA la venta de medios de transporte sin emisión inferiores a 50 VT, como lo son bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, patinetas eléctricas, entre otros. Tenemos los responsables de IVA, que se agregan los mismos aspectos de la declaración de prestadores de servicios desde el exterior. Sin embargo, se incluye un párrafo que establece que los prestadores de servicios desde el exterior de servicios electrónicos o digitales no están obligados a expedir factura o documento equivalente. Se mantiene el régimen de no responsables de IVA que se estableció en la Ley 1943 del 2018 con los mismos requisitos, excepto por el no registro en el régimen simple, y se aclara en el numeral 6 que las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones a las que se refieren deben provenir de actividades gravadas. Tenemos servicios excluidos de IVA. Se mantienen las mismas exclusiones de la Ley 1943 del 2018. Sin embargo, se extiende la exclusión de los servicios de salud a tratamientos de belleza y cirugías estéticas. Se adiciona la exclusión de transportes aéreos nacional de pasajeros con destino a Miraflores en el departamento del Guaviare y Puerto Carreño en el departamento del Bichada. Y se incluyen como servicios excluidos el corretaje de contratos de reaseguro. Tenemos también bienes exentos de IVA. Se incluyen dentro de las excepciones ciertos bienes como los antibióticos, sangre humana, provitaminas, etc. Tenemos también bienes excluidos que pasarán a ser exentos. La Ley 2010 deroga algunas partidas del artículo 424 del Estatuto Tributario que consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas. Respecto a lo anterior, por cuanto ciertos bienes uso clínicos o farmacéuticos, que estos son las vitaminas, antibióticos, sangre. Tenemos el IVA en zonas francas. Con el IVA de eliminar el régimen preferencial de las zonas. Tenemos en los artículos 2012 de la Ley 1943 del 2018, eliminaba la posibilidad de descontar
de la base gravable el componente nacional exportado a zona franca e incorporado al bien. La nueva reforma mantiene la eliminación del régimen preferencial, no obstante, otorgado la posibilidad de descontar el valor de las materias primas y servicios por lo que se haya pagado el IVA, de conformidad con el certificado de integración. Esto se lo ha explicado su compañera Mayler Cardona. Productos y servicios exentos, excluidos y gravados. Los bienes y servicios gravados son aquellos que se encuentran afecto con una tarifa del IVA, por lo que está presente al momento de declarar impuesto. El IVA de los bienes gravados se presenta con una tarifa general del 19%, sin embargo, están las tarifas diferenciales, especiales y aplicadas en bienes y servicios destinados a la labor social o con recursos de producción elevados. En otras palabras, el bien gravado corresponde a un listado de bienes a los cuales se le aplica la tarifa del 19% establecido por el gobierno colombiano. Quienes declaran este impuesto son los contribuyentes que lo producen, distribuyen y comercializan. Un ejemplo de esto pueden ser las pastas alimenticias, los cereales preparados, derivados lácteos, dulces, bienes del hogar, servicios para mascota, entre otros. En cuanto a los servicios exentos, son aquellos cuya tarifa del IVA es del 0%. En base a esto se entiende que un bien exento no genera IVA al momento de la venta. Sin embargo, afecta en la producción, pues aunque la tarifa del IVA sea del 0%, se debe presentar en la declaración de impuesto a responsabilidad de los productores, declarando junto con los descuentos de IVA generados en la adquisición de la materia prima para producir dichos bienes y servicios. El resultado será un saldo a favor que el productor podrá solicitar como devolución a la DIAN. Un ejemplo de esto son los alimentos como el arroz, el pan, tubérculos, cebolla, tomate, hortalizas, legumbre fresca, entre otros. En cuanto a bienes y servicios del hogar, arrendamientos efectivos e imputado, el gas, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo urbano, el resto de los bienes, servicios y productos se encuentran definidos en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Y por último están los bienes y servicios excluidos. No son gravables, pues no causan impuestos sobre la venta, por lo que no existe un responsable por el IVA, por lo que son bienes que no requieren presentar declaración de impuesto. Debido a esto, el IVA que el productor pudo haber pagado para adquirir la materia prima del bien excluido no aplica para hacer descuentos en la declaración de impuesto, debiendo sumarse ese valor en el precio total del bien. Los bienes excluidos están determinados por la ley según el artículo 424, bienes que no causan el impuesto, modificado por el artículo 175 de la ley de 1819 de 2016 y debe recurrirse a ella para informarse acerca de la misma. Un ejemplo de esto son los medicamentos como antibióticos, la educación, el transporte público, vitaminas, sangre humana y animal, anticonceptivos, productos agrícolas, animales vivos de la especie porcina, ovina o caprina, aves del corral, café en grano sin tostar, lentes de contactos y de vidrio para gafas, máquinas y aparatos de cosechar y trillar, entre otros. Diferencia entre retención de IVA e impuesto de IVA. El impuesto sobre las ventas es un impuesto que grava el consumo de bienes y servicios en el territorio nacional, por lo que la entidad recaudadora de este es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Este es de causación inmediata, por lo que una vez realizado el hecho generador del mismo, el impuesto deberá ser cancelado por el sujeto pasivo sin importar que su declaración sea bimestral o cuatrimestral. Retención de impuestos sobre la venta. Una de las obligaciones formales a tener en cuenta frente al impuesto sobre las ventas es la retención de la fuente de este tributo, también conocido como el rete IVA. Este no es un impuesto adicional o separado del IVA, el mismo constituyente un pago adelantado del impuesto, por lo que es un mecanismo que utiliza el Estado colombiano con el fin de adquirir liquidez de manera anticipada sin tener que esperar a que se efectúen las declaraciones y pagos formales. Esta retención se da por parte del comprador dentro de la transacción siempre que se cause el respectivo impuesto. Así pues, al momento de hacer el pago es retenido un porcentaje de IVA dependiendo de la tarifa aplicable para cada caso en concreto. Así, la retención es una herramienta por la cual el Estado desiste de esperar a que transcurra el periodo de un impuesto, permitiéndole acceder más rápidamente al recaudo de este, siendo que las retenciones deben declararse y pagarse por el agente retenedor con una prioridad establecida en la norma. Línea de tiempo de la tarifa del IVA en Colombia. Con el paso del tiempo, el IVA en Colombia se ha convertido en uno de los impuestos más importantes, teniendo en cuenta que con la implementación del mismo, el volumen de dinero que se recauda es bastante significativo, ya que recae sobre todos los ciudadanos sin importar su capacidad económica. Con base en el análisis de diferentes fuentes se describe el origen de los impuestos, se definen conceptos relacionados con IVA, se mencionan tanto los cambios más relevantes que han sufrido dicho gravamen, así como las consecuencias a esperar en la actualidad. En el año 1963, a través del Decreto Especial 3288, surgen las fases del proceso de producción o distribución. En el gobierno de Guillermo León Valencia se implementó el tributo monofásico a las actividades de manufacturas e importación. En el año 1975, mediante la Ley 20.631, se fija una tarifa del 10%. En el gobierno de Alfonso López Michelsen, se gravó a los productores e importadores. En el año 1983, mediante el decreto 3541, se fija la tarifa del 10% más otros diferenciales del 20 y 35%. Esta se dio bajo emergencias económicas en el gobierno de Belisario Betancur, el cual extendió el IVA al comercio minorista. Se determinaron bienes excluidos y exentos, entre ellos los servicios. En el año 1990, a través de la Ley 49, se aumenta la tarifa al 12%. En la apertura económica de César Gaviria, se amplía la base del impuesto y entraron en algunos servicios, con tasas de diferenciales como hoteles, restaurantes y la telefonía. En el año 1992, a través de la Ley 6, la tarifa sube a un 14% y se elevó el 45% de bienes de lujos. Por desequilibrio en las finanzas, el gobierno de Gaviria presentó reforma tributaria. En el año 1995, a través de la Ley 223, se elevó la tarifa al 16% en el gobierno de Ernesto Samper. Hubo reformas tributarias. En el año 1998, mediante la Ley 488,
se bajó la tarifa al 15%. El gobierno de Andrés Pastrana se extendió la base gravable y se gravó el transporte aéreo nacional con el 15% a finales del 1999. En el año 2002, mediante la Ley 788, aumentó la tarifa al 16% con el gobierno de Álvaro Uribe. La reforma tributaria aumentó la base y la telefonía celular con el 20%. Para el año 2003, mediante la Ley 863, se grava la tarifa con el 7%. Durante el gobierno de Uribe, algunos artículos que estaban excluidos, como la cerveza y los juegos de azar, con el 3 y 5%. En el año 2006, a través de la Ley 1111, se estipula una tarifa del 10 al 16% en la tercera reforma tributaria del gobierno de Uribe. Algunos bienes cambian del 10 al 16%. En el año 2013, mediante la Ley 1607, se maneja una tarifa de entre el 5 y el 16% con el gobierno de Juan Manuel Santos. Se aprobaron 3 tarifas, crean el impuesto al consumo de lujo. Esto permite eliminar 3 tarifas. En los exentos con 0% permanecen los bienes de la canasta familiar, medicina prepagada y algunos alimentos procesados manejan una tarifa del 5%. En el año 2016, a través de la Ley 1819, subió el 19% la tarifa. En el gobierno de Santos subió el IVA para productos de aseo, ropa, calzado, tiquetes y para productos de aseo femenino. Y actualmente, en el año 2020, a través de la Ley 2010, la tarifa está fijada en un 19% con el gobierno de Iván Duque. Se modifica y se realizan reformas en el estatuto tributario. Se ordena la devolución del IVA a 20 de cada 100 colombianos. Diferencias entre productos y servicios exentos, excluidos y gravados. La principal diferencia consiste en que los bienes exentos dan derecho a descontar el impuesto que se pague por sus insumos, materias primas y demás costos directos e indirectos, en tanto que los bienes excluidos no lo pueden hacer. El IVA que paguen por cualquier concepto deben llevarlo como un valor mayor del gasto o costo. Adicional a las diferencias ya señaladas, un aspecto importante a considerar es el precio de venta de un producto exento, que en teoría es inferior al precio de venta de un bien excluido. Esa diferencia de precio la marca el IVA, que se paga por la producción del bien gravado y excluido. Señalamos que el IVA pagado en materias primas e insumos en la elaboración de un producto exento puede ser descontado, por lo que no se debe llevar al precio de venta del producto. En el caso de un bien excluido, el IVA que se pague en su elaboración se debe acumular, se debe sumar al mayor costo de producción de ese producto, que finalmente se ve reflejado en el precio de venta, puesto que el productor o comerciante debe recuperar todo el costo más el porcentaje de utilidad que le permita el mercado. Un ejemplo sería cuando un producto exento tiene un costo de 100 y paga un IVA de 19, esos 19 se descuentan en la declaración de IVA, de modo que el costo total del producto sigue siendo de 100 y sobre ese costo se fija el precio de venta. Si ese mismo producto fuera excluido, como el IVA no puede ser descontado, el costo del producto será de 119 pesos. Y sobre ese costo se fija el precio de venta, que sin duda será más caro que se fija sobre un costo de 100 pesos,
lo que hace que un producto excluido sea más caro para el cliente final que uno exento. De allí el efecto económico que tiene clasificar un producto como excluido o como exento. Sanciones por incumplimiento de obligaciones del IVA. La sanción mínima es la mínima penalización que debe pagarse por el hecho de incurrir en errores, imprecisiones o atrasos en las declaraciones tributarias. De acuerdo con el régimen sancionatorio colombiano, en el artículo 639 del Estatuto Tributario, se establece que como consecuencia de cualquier inconsistencia en las declaraciones tributarias o cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias formales por parte del contribuyente, la sanción mínima no puede ser inferior a 10 VT o unidad de valor tributario. La sanción mínima para efectos tributarios es de 356.000 pesos para el año gravable 2020. De acuerdo con lo establecido en el artículo 639 del Estatuto Tributario, las sanciones tributarias no pueden ser inferiores a 10 VT, incluso en los casos que aplique una reducción de sanción. Esto si tenemos en cuenta que el valor de la VT para el 2020 es de 35.607 pesos, cifra que luego de multiplicarla por 10 se aproxima al valor más cercano. Tenemos entonces una sanción mínima de 356.000 pesos. Impuesto simple con inclusión del IVA. La Ley 1943 de 2018 eliminó el monotributo y en su lugar instituyó el llamado impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, simple, que es opcional y a él pueden pertenecer tanto personas naturales como jurídicas que cumplan los requisitos señalados por la ley y que fue modificado por la Ley 2010 de 2019. La Ley 2010 de 2019 eliminó el IVA del régimen de tributación simple, dice el artículo 911 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones o autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas IVA, regulando en el numeral 9 del artículo 437 raya 2 del Estatuto Tributario. Formulario 300. El formulario 300 es un documento oficial para la presentación del IVA. Es prescrito por el gobierno para quienes están obligados a diligenciarlos si recaudan impuesto a las ventas. Estos contribuyentes diligencian dicho formulario para declarar y pagar los recaudos relacionados con su actividad económica. El formulario está prescrito por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y es expedido por medio de las resoluciones 000019, regulado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. A continuación vamos a explicar cómo es el diligenciamiento del formulario 300 para la declaración del impuesto sobre las ventas. Debemos tener antes que nada la información contable del periodo en el que vamos a hacer la declaración y también debemos tener claro con qué periodicidad vamos a hacer la declaración, ya que se puede hacer bimestral, cuatrimestral o anual. Dependiendo de ella, por ejemplo, si escogemos una declaración bimestral, en el año tiene 6 bimestres, cada bimestre entonces se va a enumerar del 1 al 6 y asimismo lo vamos a manifestar en el formulario dependiendo del periodo en el que vamos a hacer la declaración. Entonces procedemos como primera medida a digitar el año en la casilla amarilla que vemos resaltada. Como ejemplo vamos a decir que vamos a hacer la declaración en el periodo 01 y colocamos los datos del declarante. Por ejemplo, pues si es una persona natural, sus nombres y apellidos, y si es una persona jurídica, su razón social, su NIE con código de verificación, y también colocamos el
código de dirección seccional, que sería el de la ciudad. En la parte izquierda vamos a tener todas las casillas para diligenciar los ingresos y las compras. Para el ejercicio vamos a tener una empresa X que tuvo en el primer bimestre unos ingresos de 10 millones de pesos. Para el diligenciamiento del formulario no vamos a colocar las cantidades netas como tal, sino que vamos a colocar las cantidades sin el IVA y también lo vamos a colocar redondeados los valores. Tenemos diferentes tipos de porcentajes en los que se pueden grabar las operaciones. Pueden ser al 5% para algunos artículos o bienes, y operaciones grabadas a la tarifa general, que sería la del 19% y la que vamos a utilizar para el ejercicio. En los ítems del 27 al 43 están toda la parte de ingresos, los diferentes ingresos por ventas en zona franca, por juegos de suerte y azar, por exportaciones de bienes. En este caso solo vamos a diligenciar ingresos por operaciones grabadas a la tarifa general, que es el 19%, como les dije antes. Entonces, de los 10 millones de pesos le restamos el 19%, que serían 1.900.000, nos da un total de 8.100.000, que sería el total de ingresos netos recibidos durante el periodo, como se ve aquí resaltado en amarillo. Seguimos a la parte de compras. En la parte de compras tenemos importaciones y compras nacionales. De igual manera vamos a tener diferentes compras y dependiendo de ello, asimismo los vamos a discriminar. Al igual que los ingresos, también las compras se colocan sin el valor del IVA. Para el ejercicio tomamos como ejemplo que se hicieron unas compras en el periodo por 2 millones de pesos. El IVA de los 2 millones de pesos son 380.000 pesos. Solamente vamos a colocar en el formulario los 1.620.000 restantes para el total de compras e importaciones durante el periodo, como se ve en amarillo. Seguido viene la liquidación privada o el impuesto generado. En el impuesto generado, recordemos que el impuesto generado es sobre la venta. Entonces, si la venta fueron 10 millones, el IVA generado del 19% de esos 10 millones fueron 1.900.000. Continuando con la liquidación privada, colocamos los impuestos generados de pronto por venta de gaseosas, por venta de cerveza y otros tipos de ingresos. Como no se tuvieron otros, el total del impuesto generado por operaciones grabadas es del 1.900.000. Ahora vienen los impuestos descontables o los IVA generados por compras. Aquí ya colocamos, por ejemplo, en el ítem 72 el IVA generado por compras de bienes grabados a la tarifa general. Si tuvimos otro tipo de compras, también los colocamos ahí. Al final nos va a dar el total de impuestos pagados o facturados, o sea, lo que yo pagué en IVA por cada compra que hice. Para la liquidación, digamos, previa, ¿qué debemos hacer? Del total de impuestos generados por operaciones grabadas, o sea, del total de los impuestos generados por ventas, que fueron 1.900.000, le vamos a descontar los impuestos generados por las compras, que fueron de 380.000 pesos. Eso me da un total de 1.520.000. Pero, por ejemplo, si a mí me hicieron una retención por IVA de 200.000 pesos, entonces esos 200.000 pesos también se descuentan del saldo a pagar, lo cual me daría el saldo a pagar ya definitivo de 1.320.000, como se ve en naranja. Entonces, al finalizar, pues ese sería el valor del IVA que me correspondería pagar en el periodo 1, sería el bimestre número 1, y pues al final lo firma el declarante o quien lo representa y el revisor fiscal o contador. Entonces esto sería el diligenciamiento del formulario. Muchas gracias.